Quiero invitar a abrir su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, o la carta, perdón, a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versos 12 al 16. Quiero compartir con usted el tema, seamos iglesia. Seamos iglesia. Filipenses, capítulo 2, versos 12 al 16. Y si usted nota, el subtítulo dice luminares en el mundo. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y quiero que note estas frases: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Voy a repetir esto: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Seamos iglesia. Después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, creo yo que no ha habido otro acontecimiento que haya causado tanto dolor y muerte a nivel mundial como esta pandemia por la cual atravesamos, causada por el COVID-19. No recuerdo que después de 1945 haya habido una catástrofe que haya cobrado la vida de miles de personas como la pandemia actual que vivimos. Leía yo hace unos días que hasta este 11 de diciembre habían muerto por COVID en el mundo 1.56 millones de personas. Sin duda una cifra que seguirá creciendo en los próximos meses, porque esto todavía no termina. Ninguno de nosotros jamás imaginó vivir bajo una crisis sanitaria como la actual, cuyos efectos sobre las personas no solo han sido físicos o emocionales. Podemos decir que la actual contingencia también ha traído afectación a la vida espiritual de muchos, pues su fe ha sido puesta a prueba. En estos días muchos han perdido toda fe y esperanza. Otros viven temerosos y en angustia. Y sin duda la pandemia ha causado o ha puesto al descubierto nuestra vulnerabilidad como seres humanos, pero también como creyentes e iglesia de Cristo. La situación actual que vivimos ha puesto a prueba nuestra creencia y nuestra confianza en el Señor. Y quiero decirle que hoy más que nunca nuestra fe en Cristo Jesús debe estar bien fortalecida. Pues la voluntad de Dios nos ha permitido por algunas razones ser iglesia en estos tiempos de angustia y zozobra para el mundo. Pero antes de seguir con el mensaje, quiero que vayamos a Dios en oración. Y que le pidamos al Señor que hable a nuestras vidas, porque es muy fácil ser iglesia cuando todo va bien. Es muy fácil ser iglesia cuando no hay dificultades, cuando no hay adversidad, cuando no hay necesidad, cuando no hay persecución, cuando no hay enfermedad.
Lo difícil es ser iglesia en tiempos de prueba. Y la voluntad de Dios es que todos nosotros seamos iglesia. No solo dentro de las 4 paredes de donde nos congregamos cada semana. Dios quiere que seamos iglesia allá afuera. En estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de enfermedad, de muerte, Dios desea que su iglesia brille y alumbre. En un mundo de tinieblas, en un mundo afligido, en un mundo herido y lastimado por esta pandemia. Pero vamos a ir a Dios en oración y luego continuamos con el mensaje. Oremos. Padre amado, en esta mañana quiero darte gracias por todo lo que permites en nuestras vidas. Gracias por las aflicciones, por las tribulaciones, por las pruebas, por los quebrantos, por las necesidades, por la enfermedad, por la muerte. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, por tu fidelidad. En esta mañana te pido que fortalezcas mi espíritu y me permitas ser de bendición a mis hermanos. Úsame con poder de lo alto. Sacude nuestra mente y nuestro corazón. Haznos reflexionar y meditar acerca del trabajo que hemos dejado de hacer como iglesia. No queremos acobardarnos ante la pandemia. Este es el momento en el cual tú quieres que nuestra fe sea vista, que nuestra fe sea firme, que nuestra fe pueda ser compartida con otros. Ayúdanos, Dios, en esta hora a prestar atención y danos un corazón sensible a tu palabra. Y úsame, por favor, y cumple el propósito para el cual has enviado tu palabra esta mañana. Porque lo pido y ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien dijo en alguna ocasión, la voluntad de Dios nunca nos lleva donde su gracia no puede sostenernos. Si el Señor ha permitido que la iglesia de Cristo en estos momentos haga frente a la pandemia, es porque también Dios ha de respaldar toda labor y todo trabajo que hemos de hacer para extender su reino, no solo aquí en la tierra, pero para alcanzar las almas para Cristo. Ahora, hay unas cosas que me gustaría recordar acerca de la iglesia de Cristo, y es que la iglesia es de Cristo. La iglesia fue instituida por el Señor Jesucristo. Mateo 16:18 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús es quien instituye y quien establece la iglesia. La iglesia es de Cristo. No habrá nada ni nadie que pueda frenar o detener la obra o la labor de la iglesia, puesto que Cristo está con la iglesia. Él le dijo a sus discípulos en Mateo 28:20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús dijo en Juan 16: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor está con la iglesia en estos momentos. No estamos solos. La segunda cosa que quiero decir sobre la iglesia que es de Cristo es que Él la compró con su sangre. Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 20, verso 28. La iglesia es de Cristo y Él la compró con su sangre. El Señor Jesús derramó su sangre en la cruenta cruz por la iglesia. La iglesia fue redimida a precio de sangre. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo que os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este verso nos recuerda que la iglesia no pertenece a un hombre, que no pertenece a una organización o movimiento. La iglesia es de Cristo y Él la compró con su sangre.
Ahora, ¿quiénes conforman la iglesia? La iglesia está constituida por los creyentes salvos y bautizados. Hechos 2:41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y en aquel día se añadieron como 3,000 personas. La iglesia está constituida de creyentes salvos y bautizados, creyentes regenerados, creyentes que han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo. Ahora, Cristo dejó encomiendas muy importantes para la iglesia. Ya dije yo hace un momento que la iglesia es de Cristo. Él la instituyó, Él la estableció, Él la compró con su sangre. Ya también dije que la iglesia es conformada por creyentes salvos y bautizados, pero también hay algo que debemos recordar, que Jesús dejó encomiendas importantes para la iglesia. Vayan por favor a Mateo 28. Mateo 28. Él dejó una encomienda muy importante, lo que todos nosotros conocemos como la Gran Comisión. El Señor nos ha hecho un encargo como iglesia. Y dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19 en adelante: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos manda como iglesia a ir y a ser discípulos. Ahora, un discípulo es un alumno, es un aprendiz. Como iglesia, nuestro deber es ser discípulos. Y es hacer discípulos. Su deber es ser un discípulo de Cristo. Pero mientras somos discípulos de Cristo, el Señor nos manda como iglesia a ser discípulos. Ahora, les dije yo que un discípulo es aquel que aprende del maestro. Y sin duda todos nosotros estamos aquí para aprender de Cristo. Amén. Porque nuestra meta debiera ser, como creyentes, imitar a Cristo. Pablo dijo en Efesios 5, verso 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí. Nuestra atención debiera estar fijada en el Señor Jesús. Y es de Él de que nosotros debiéramos estar aprendiendo. El modelo a seguir del creyente es Jesucristo. Todos nosotros deberíamos tener como meta de vida cristiana seguir a Cristo, ser como Cristo, reflejar a Cristo. Vaya por favor a la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13. Es importante ir a la Escritura, queridos hermanos, porque ella es nuestra única regla de fe y práctica. Yo deseo que usted sepa lo que la Biblia enseña respecto a lo que Dios nos ha encomendado y respecto a lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Efesios 4:13. ¿Está ahí, hermano? Amén. Permítame un segundo. Efesios 4:13 dice la Escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra perfección aquí quiere decir madurez. Hasta que todos lleguemos a ser maduros, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Y tal vez no alcanzaremos la plenitud de la gloria de Dios mientras estemos en este cuerpo. Pero nuestro deseo debería ser caminar en la gracia de Dios, esforzarnos en vivir en la gracia de Dios para imitar a Cristo. Y algún día seremos perfeccionados y seremos semejantes a Él, a su gloria. El modelo a seguir del creyente debe ser Jesucristo. Pero Jesús le dijo algo a sus discípulos. Recuerda, el tema de esta mañana es: seamos iglesia. Quiero que vayan por favor a Mateo capítulo 5, porque hay algo importante que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Y hoy más que nunca la iglesia debería ser iglesia. Y tengo que decir esto porque hoy la iglesia no es iglesia.
Hoy la iglesia es un club social. Hoy la iglesia es un centro de entretenimiento. Hoy la iglesia ha perdido valor ante los creyentes. Y tal es así que hoy, cuando la iglesia de Cristo debería estar rebosante de gente agradecida, de gente que ha entendido lo mucho que el Señor ha hecho en sus vidas. Hoy, cuando la iglesia debería estar rebosando de personas dispuestas a alabar y adorar al Señor, hoy muchos lastimosamente no están. Pero pastor, entienda que estamos atravesando por una situación, por una contingencia sanitaria. Ahorita vamos a ver que ese no fue el pensamiento de los primeros cristianos. Ahorita vamos a ver que la iglesia primitiva nunca usó como una coartada, como un pretexto para no obedecer al Señor, como iglesia, la persecución. Y mire que fueron perseguidos. Y fueron perseguidos a causa de edictos firmados por los emperadores romanos. Durante los primeros 2 siglos de la historia de la iglesia hubo por lo menos 10 persecuciones. Y a través de la historia de la iglesia siempre ha sido perseguida. Y a través de estas situaciones adversas que ha atravesado la iglesia, los creyentes, la iglesia ha procurado mantenerse avivada haciendo la voluntad de Dios. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No va a pasar nada en nuestras vidas que no esté dentro de los planes y de la voluntad de Dios. Pero dice la Escritura aquí, porque ahora estamos hablando de que Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús les dice algo muy importante aquí. Verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes han sido llamados para ser luz, para alumbrar en un mundo de tinieblas. Jesús quiere y desea que brillemos en este mundo. La iglesia de Cristo, como lo dije hace un momento, ha pasado por momentos muy difíciles a través de la historia. Y el deseo y voluntad de Dios siempre ha sido que, a pesar de las circunstancias, la iglesia siga reflejando su amor. La iglesia siga brillando en medio de las tinieblas. La iglesia primitiva, hermanos, hizo lo que debía hacer cuando en su momento vino la persecución. Ya desde los días de los apóstoles había persecución y había maltrato sobre los creyentes. Pero años más tarde la situación se agrava con el rey Herodes y Nerón y otros más que a través de la historia de la iglesia fueron los perseguidores, fueron los angustiadores, fueron los detractores de la iglesia de Cristo. Pero a pesar de ello, la iglesia se mantuvo firme en el Señor, haciendo la voluntad de Dios, brillando y alumbrando en medio de un mundo de oscuridad. La iglesia primitiva se mantuvo sirviendo al Señor, gozosos en medio de la prueba, y sí, experimentaron el miedo y el temor, porque si vamos a la carta de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, precisamente Pedro escribe a la iglesia que está siendo perseguida y los anima y los motiva y les hace saber que aun si perdieran sus vidas, en el cielo había una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Pedro anima a la iglesia,
Dice, hermanos, manténganse firmes. Pero Pedro, vamos a perderlo todo. Vamos a perder casa, vamos a perder familia, vamos a perder incluso nuestras vidas. Pero Pedro escribe y anima a la iglesia. Y la iglesia se empodera cuando entiende que la presencia de Dios está con ellos, que no estamos solos, que en medio de la prueba, de la tribulación, el Señor nos acompaña. La iglesia se empodera cuando recuerda firmemente, fielmente las promesas de Dios, que Él no falla, Él no miente, hermanos. Él es fiel y verdadero. Vino la persecución a la iglesia en Jerusalén y en todo el Imperio Romano, y la iglesia, lejos de agazaparse, lejos de esconderse, huyen, sí, pero cuando huyen, mientras están procurando salvar sus vidas, se mantienen predicando el Evangelio. Y es así como el Evangelio logra extenderse en aquellas partes del mundo entonces conocido. Ahora, la mayor misión para la iglesia, el mayor desafío en tiempos de pandemia para la iglesia, es ser iglesia. Y quiero decirle una cosa. Celebrar estas reuniones, cantar, orar en el templo, ofrendar, todo esto es bueno. Pero esto no nos hace iglesia. Porque esto también lo hacen otros grupos. ¿Qué es lo que nos hace iglesia? Reflejar a Cristo. Y mientras nosotros estamos aquí adentro, la luz está aquí. Pero ese no fue el propósito y el plan de Dios. Él dijo, la luz brilla y debe ser puesta en alto para que alumbre. Eso es lo que nos convierte en verdaderos discípulos de Cristo. Eso es lo que nos hace ser iglesia. Y ha llegado el momento como iglesia de determinarnos a ser iglesia allá afuera para que otros conozcan la verdad de Jesucristo. Si vamos a los inicios del ministerio de Jesús, y recordamos que Jesús inicia su ministerio en Samaria, y Él inicia su ministerio en las sinagogas. Quiero que note esto. Jesús inició su ministerio dentro de los templos. Él inicia su ministerio predicándole a los doctores de la ley, a los conocedores, a la gente que creía saberlo todo. Pero ahí Jesús se dio cuenta que el corazón de estos hombres estaba afectado por la religiosidad. Así que Jesús decidió dejar de predicar dentro de las sinagogas, dentro de los templos. Y entonces se dispuso a llevar su ministerio y su predicación afuera del templo. Y entonces Él inició su ministerio en las calles, en las plazas, yendo a la gente más pobre y vulnerable, yendo a los necesitados. Se hizo amigo de publicanos y rameras. Ese fue el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús nunca estuvo dentro de los templos, estuvo fuera de los templos. Y es allá afuera donde nosotros debemos ir, hermanos. La gente no va a ver la luz de Cristo si nada más estamos dentro del templo, como hoy tristemente ha ocurrido en muchas partes del mundo. La iglesia está escondida en 4 paredes, por miedo, por temor, por angustia. ¿En quién hemos creído? ¿En quién estamos confiando? Es allá afuera donde la iglesia necesita el oxígeno, la luz de la iglesia. Imitemos a Cristo. Volvamos al diseño y propósito original de la iglesia. Seamos iglesia allá afuera. Quiero que me acompañen por favor en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nos aproximamos al final de este mensaje, pero quiero que meditemos un poco acerca de lo que leíamos al inicio de este mensaje. Pablo le dice a la iglesia de Filipos: sean
luminares en medio de un mundo de tinieblas. Quiero decirle algo, hermanos, pero conocer a Cristo nos responsabiliza ante el mundo. Ser salvos y conocer a Cristo es ser luz y no tinieblas. Usted es responsable de lo que pase allá afuera con el mundo. La iglesia es responsable de lo que está sucediendo afuera. Porque tal vez lo que estamos viviendo hoy como iglesia no es para el mundo, tal vez es para la iglesia. Pero aún como iglesia no hemos entendido. A casi un año de que empezara todo esto, la iglesia aún sigue dormida. La iglesia aún sigue temerosa. Y no estamos siendo luz. Debemos cada uno de nosotros mantenernos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. En un espíritu correcto, dando testimonio de nuestra fe en Cristo. Debemos procurar ser ejemplos para aquellos que aún por el momento no han creído al Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 12 al 16. Sean de ejemplo, sean de testimonio a los que no conocen de Cristo y hagan todo con la actitud correcta, hagan todo en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Pero ahora hay una pregunta: ¿cómo alumbrar en el mundo? ¿Cómo ser iglesia en estos momentos? Esto no es ser iglesia. Estar aquí no es ser iglesia, ¿eh? Hay otras cosas más que nos convierten en iglesia. Número 1, nuestra vida pudiera alumbrar a otros. Nuestra propia vida pudiera ser luz para otros. ¿Qué nos convierte en iglesia? ¿Reflejar a Cristo dentro de la iglesia? No, allá afuera. Seguir e imitar las pisadas del Maestro. El ministerio de Jesús jamás volvió a estar dentro de los templos, de los remansos, de los edificios. El ministerio de Jesús se mantuvo en las calles. ¿Dónde debemos llevar a Jesús? A las calles, allá afuera, a los hospitales, a las cárceles, a las plazas, en todo lugar donde haya zozobra, donde haya tristeza, donde no haya esperanza, donde no haya consuelo, donde haya falta de amor. Necesitamos reflejar con nuestros actos a Cristo. Quiero que vaya al Evangelio de Juan capítulo 3, hermanos. Estamos usando la Biblia. Y yo espero que no haya ningún problema con eso. Pero Juan 13. El mundo necesita ver el amor de Cristo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él desarrolló su ministerio mostrando, reflejando el amor del Padre. Pero el ministerio de Jesús tan solo duraría 3 años y Él toma a sus discípulos, que eran 12, y Él les dice, se aproxima el tiempo de mi partida y yo me voy a ir. Y los discípulos se preocupan, y eso lo podemos ver en Juan 14, cuando el Señor hace una promesa acerca del Espíritu. ¿Qué vamos a hacer si tú ya no estás con nosotros, Señor Jesús? Él les dice, no se preocupen, crean en Dios, crean también en mí. No los dejaré huérfanos. En mi lugar vendrá el Espíritu Santo y Él los consolará. Él estará con ustedes. Y entonces es a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones que nosotros podemos mostrar el amor de Jesús. Este mundo necesita el amor de Cristo. El mundo necesita saber cuánto Cristo los ama, hermanos. Y los ama tanto que dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nuestra vida puede alumbrar a otros. ¿Cómo podrá alumbrar en un mundo de tinieblas? Mostrando, reflejando el amor de Cristo a la humanidad. Primera de Corintios 13 nos narra cómo es el amor. Pablo escribe acerca del amor y él dice: el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué es amor? Yo podría resumir en una sola palabra: amor, sacrificio. Es estar dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Es estar dispuestos a dejar la comodidad del templo para salir a las calles. Eso es amor. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. En esto va a conocer el mundo que ustedes son míos. Si tuvierais amor los unos por los otros. Amén. Seamos iglesia. Reflejemos el amor de Cristo. En esto el mundo va a conocer que somos los hijos de Dios. En que nos amamos unos a otros. En que amamos a las personas. Con un amor sincero, con un amor genuino, con un amor real. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice que el que no ama a su hermano no ha conocido el amor del Hijo de Dios. Pero hay algo más. Cómo alumbrar al mundo, no solo a través de mi vida, pero también a través del Evangelio de Jesucristo. El mundo allá afuera necesita la luz de esperanza, y la luz de esperanza es el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo se centra en tres verdades que toman parte en la persona de Jesús: su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso es el Evangelio. El mundo allá afuera necesita escuchar el Evangelio. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria para dar vida eterna a los hombres. Aún para la muerte hay esperanza. Aún para la muerte hay solución. Dejemos que el Evangelio corra. Alumbremos al mundo con el Evangelio de Jesucristo, con las buenas nuevas de salvación. Vaya por favor a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. El mundo necesita escuchar de la salvación de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo alumbra los corazones. El Evangelio de Juan capítulo 1 verso 4 nos dice que el mundo vivía en tinieblas, pero un día vino la luz. Un día resplandeció la luz. Dios se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria, como del unigénito. Y él vino y dejó su trono, dejó su gloria, se encarnó, tomó una condición como la suya, como la mía. Dice Filipenses que se humilló tomando forma de siervo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Para qué? Para darle al mundo luz de la esperanza. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la mayor esperanza que como iglesia tenemos. Que si la voluntad de Dios fuese, compartiésemos, estaríamos mismos en la presencia de Dios.
Pero hay algo más que puede alumbrar al mundo. No solo mi vida, no solo el Evangelio de Jesús, pero hay algo más que pudiera alumbrar al mundo. Y es la sana doctrina. La doctrina que predicamos. Esto puede alumbrar a un mundo de oscuridad. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino. Él dijo esto porque él sabía que la humanidad estaba perdida. Y el camino para llegar al Padre es Jesús. Jesús, hermanos, en su palabra nos da el camino. La palabra doctrina viene del griego didascalia, que quiere decir la enseñanza. Jesús nos ha dado su palabra, nos ha dado su enseñanza para que a través de ella guiemos a la humanidad al Padre. Es importante lo que creemos. Es importante lo que predicamos. No predicamos religión. No predicamos el nombre de una iglesia. No predicamos el nombre de una persona. Predicamos a Jesucristo. Y es nuestro deseo exaltar su doctrina. Es nuestro deseo ser fieles a su palabra. No diluirla. No endulzarla. Compartirla tal cual como Dios nos la ha revelado. Pablo le dice a los creyentes en Filipos: sean luminares en medio de un mundo de tinieblas, faros que puedan guiar a otros a los pies de Cristo. La mejor forma de ser iglesia es llevando a Cristo fuera de los templos donde lo hemos encerrado desde hace muchos años. Hemos encerrado a Jesús en los templos. No lo estamos llevando afuera, donde la gente lo necesita. Necesitamos sacar a Jesús, llevarlo a las calles, llevarlo a las plazas, levantarlo tan alto que todos puedan verlo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. El mundo ha perdido la fe y la esperanza. Y nosotros estamos dentro de cuatro paredes. Cantamos, oramos, escuchamos palabra de Dios, ofrendamos, pero así no reflejamos a Cristo. Tres cosas que aprendemos de lo que Pablo le dijo a la iglesia en Filipos. Tres cosas que Jesús encomienda a la iglesia. Iglesia, no perdamos la esencia, la razón y el propósito por el cual estamos aquí. Lo primero, practiquemos el amor, la compasión y la misericordia. Porque eso es Cristo, hermanos. Eso es Cristo. Lo segundo, prediquemos el Evangelio. Compartamos las buenas nuevas de salvación con el mundo. Y lo tercero, seamos fieles a la doctrina de Jesucristo. Seamos fieles a la enseñanza de Jesús que está en este libro. Vaya por favor a Hechos 2:42. Desde el 41 en adelante. Dígame con su vista. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia de Cristo. Y perseveraban, mira esto, en la doctrina de los apóstoles. Y yo le pregunto una cosa. Lo que predicaban los apóstoles, ¿de quién lo aprendieron? De Jesús. Entonces, esta iglesia en Jerusalén era fiel
a la enseñanza de Jesús. Pero dice aquí que perseveraban no solo en la doctrina, en la comunión unos con otros. Esto nos hace iglesia en tiempos de pandemia. Amarnos los unos a otros hoy más que nunca, hermanos. La iglesia necesita estar unida en amor. Esta iglesia ha sufrido grandes pérdidas. Recuerda a mi hermana Felicia, a otros hermanos más que nos han precedido. Nuestro hermano Miguel, y no sé cuántos más se habrán de ir. Son quebrantos, son dolores fuertes. Pero si la iglesia está unida en amor, van a poder superar todo esto. Van a poder hacer frente a todo lo que viene. Ámense como iglesia. Sean atentos unos a otros. Valórense. Valoren este lugar. Nunca sabremos cuándo será la última vez que veremos a uno de nuestros hermanos en Cristo. Seamos amables. Seamos amigables. Abracemos y confortemos a los que se mueren. Eso es en iglesia en tiempos de pandemia. Dice aquí que ellos eran fieles a la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, colaboraban, participaban de las necesidades de los creyentes, pero también perseveraban en la oración. Eso nos hace iglesia en tiempos de pandemia. Porque aún si el gobierno nos exigiera ya no podernos reunir, en oración podríamos estar unidos. Podrían cerrar los templos, pero nunca podrían impedir que nosotros sigamos orando. Podrían cerrar los templos, pero nunca podrían ocultar la luz de Cristo en nosotros allá afuera. Se puede terminar leyendo el capítulo 2. Esto avivó la iglesia. Y la iglesia comenzó a experimentar un crecimiento sorprendente, maravilloso. Porque cuando la iglesia refleja a Cristo y lleva a Cristo allá afuera, Dios bendice. La iglesia creció tanto que ya no cabía. Hasta 30,000 personas, dicen algunos historiadores, creció la iglesia. Seamos iglesia en tiempos de pandemia. Vamos a ver.